Martes 9 de mayo. Hermanos, es una bendición una vez más el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Juan capítulo 14, versículos del 27 al 31. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la del mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré más cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura y meditación de este sermón que tenemos en los últimos capítulos del Evangelio de San Juan. Y hoy claramente pues el texto está tomado del capítulo 14, ¿verdad? Donde se nos presenta pues ese discurso que el Señor está dando a sus discípulos. Discurso que inició en el aposento alto, en el momento mismo cuando el Señor está con sus apóstoles celebrando la cena pascual, ¿verdad? Es ahí donde el Señor les da pues muchas enseñanzas, pero entre todas ellas el Señor les ha dicho que Él se va, o sea, vuelve al Padre, pero también les ha dicho que no los dejará huérfanos, ya que de junto al Padre enviará al Espíritu Santo. De hecho, ya el día de ayer leíamos cómo el Señor les dijo: les he hablado esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, les dijo, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará, les enseñará todas las cosas. Y decíamos que ya ahí pues el Señor va introduciendo el tema del Espíritu Santo, el cual va a agudizarse ya en el capítulo 15, donde el Señor pues va a ser más específico sobre la labor, sobre la misión que el Espíritu Santo realizará con la iglesia, ya una iglesia naciente y una iglesia creciente en ese momento. Ahora, claramente el Señor está diciendo que este Espíritu está por venir, de la misma manera que el Señor está por irse, ¿verdad? Es por esa razón que Él quiere pues que ellos puedan entender lo que ahí está pasando. Y les dice también que el Espíritu será el consolador y les recordará todo cuanto Él les había dicho. Ahora, esto que el Señor dijo es lo que tenemos nosotros en el Evangelio. Pero recordemos que todo esto, los evangelios lo recogen, ya que hubo personas pues en poder recoger toda esta información, pero aún en eso fue por inspiración del Espíritu Santo que se escribieron. O sea, todos esos hechos de Jesús y muchos más que el Señor hizo, como nos dice también el Evangelio de San Juan, se escribieron estos para que nosotros podamos creer. Ahora, la enseñanza del Espíritu es interesante porque aun cuando hace 20 siglos, ¿verdad?, fue necesaria la inspiración del Espíritu para poder recolectar la información y obviamente escribirla en lo que nosotros hoy tenemos como la Biblia. Hermanos, esa enseñanza, esa labor, esa unción del Espíritu, esa llenura del Espíritu sigue estando muy activa hasta el día de hoy. Porque es cierto, ahora pues ya no escribimos nosotros libros de la Biblia, ¿verdad? Porque sabemos que con Apocalipsis se cerró
el canon y obviamente los libros de inspiración sagrada. Pero es importante el poder comprender cómo el Espíritu de Dios sigue fortaleciendo, el Espíritu de Dios sigue manifestándose, el Espíritu de Dios sigue guiando a la iglesia para poder verdaderamente darle un culto y una adoración fructífera al Hijo de Dios. Ahora, hoy entonces, en el texto que hoy hemos leído, es interesante cuando el Señor les dijo a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. Quiero recordarle que aquí, cuando el Señor está hablando de la paz, el término paz, nosotros en la Biblia lo vamos a encontrar de dos maneras. Lo vamos a encontrar como la paz con Dios, y el otro término es la paz social, ¿verdad? O la paz en la sociedad. Esa paz en la sociedad es obviamente lo que evita pues toda violencia, ¿verdad? Toda corrupción, toda injusticia, etcétera. Pero ahí se usa un término llamado Irene. O sea, el Irene es la paz social. Pero aquí el Señor no está hablando de esa paz social. Aquí el Señor está hablando de esa paz personal, de esa paz obviamente con Dios. Porque vea que le dice: la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. Recordemos, como el Señor ya está a punto de irse, hoy el Señor les deja su legado, o sea, les deja su herencia. Y dice, lo que Él les deja es la paz. Pero le decía, ¿en qué sentido les deja la paz? Pues recordemos que Él mismo dijo: no he venido a traer paz, sino violencia. Entonces, ¿a qué paz se refiere? Bueno, ya se la dije, ¿verdad? Se refiere a la paz con Dios, a esa comunión con Dios, a esa relación cercana con Dios. Esa es la paz que trajo Cristo. Y esa es la paz que el Señor ahora está hablando. O sea, esto es importante porque si el ser humano quiere vivir en paz en su sociedad, tiene que tener paz consigo mismo, tiene que tener paz con Dios y obviamente tener paz con su prójimo. Eso es importante para poder tener paz a nivel de sociedad, a nivel de comunidad, a nivel de país. Muchas veces nosotros queremos paz, pero esa paz que muchas veces es esa paz externa, pero la verdadera paz que necesitamos es la paz de Dios. Esa paz, hermanos, en nuestros corazones. La verdadera paz que necesitamos, mire, es verdaderamente ese reconcilio con Dios. Yo le puedo recordar, toda persona que comete un pecado, esa persona tiene problemas con Dios. Esa persona no está en paz con Dios. ¿Por qué razón? Porque su pecado le ha traído, obviamente, un conflicto, una desobediencia con Dios. Por esa razón es que para tener paz con Dios, yo debo de arrepentirme de mis faltas, yo debo de buscar el ser perdonado, ¿verdad? Y es Cristo quien al morir en la cruz nos lavó con su sangre. Él fue el que nos reconcilió con el Padre y nos dio paz. Recuerde, ya el apóstol Pablo nos lo explica en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, donde dice: justificados pues por Cristo, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, si el Señor Jesús nos limpia, nos lava, nos perdona de nuestras culpas, es ahí entonces donde somos justificados. Y al ser justificados, tenemos paz con Dios. O sea, al ser perdonados, ya no tenemos nada que nos divida, nada que nos separe de Dios.
porque el pecado, hermanos, es una separación entre Dios y el hombre. Pero es aquí donde podemos nosotros verdaderamente pedirle al Señor misericordia, que quite todo estorbo, que quite todo aquello que esté impidiendo que su paz pueda llegar a nuestras vidas. Y aquí creo que es una invitación, mire, para todos aquellos que en algún momento pues han llevado una vida alejada de Dios, para todas aquellas personas que por diversas razones no tienen un compromiso, no tienen verdaderamente una comunión con Dios. Y digo esto porque hay personas que no la tienen, y no es que sean personas malas. En muchas ocasiones, tal vez porque no tienen mucho tiempo, de repente tienen actividades laborales muy fuertes, de repente donde viven pues no hay condiciones, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Hay muchas razones por las cuales una persona no pueda tener esa comunión con Dios. Pero el hecho de no tener un espacio donde congregarse o el tiempo para poder hacerlo, no significa que no podemos nosotros tener esa relación con Dios, porque esa relación con Dios, querido hermano, usted la puede cultivar ahí en su casa. Esa comunión con Dios usted la puede cultivar, como dice el Evangelio de Mateo, desde su habitación. Usted ahí puede doblar rodilla y ahí puede hablar con Dios, y claramente le puedo asegurar que el Señor le escucha. O sea, esa comunión con el Señor es muy importante. ¿Por qué razón? Porque de esa manera tenemos entonces el perdón de nuestras culpas, y obviamente tenemos el respaldo de Dios. Todo esto nos enseña que la paz viene como resultado, ¿verdad?, de esa comunión con Cristo, como resultado de la fe, ¿verdad? O sea, en esa comunión con el Padre. Esta paz, ha dicho el Señor, no es como la paz del mundo. ¿Y cómo nos da la paz el mundo, hermanos? Bueno, ya todos sabemos, ¿verdad?, que la paz que el mundo da es una paz mentirosa. Es una paz, diríamos, hipócrita, ¿verdad? Pero es una paz que siempre trae violencia, porque es una paz que se consigue bajo armas, bajo la injusticia, bajo el dinero, bajo la misma violencia. Mas, sin embargo, claramente es ahí donde el Señor ha dicho que Él nos da paz, y una paz que sobrepasa todo entendimiento. No de balde Isaías 32:17 nos dice: el producto de la justicia será la paz. La paz del mundo siempre es pasajera, pero la paz de Dios es eterna. Por esa razón es que el Señor Jesús va a decir ahora en el Evangelio: no pierdan la paz. No pierdan la paz. En otras palabras va a decir: no duden, mantengan esa paz en sus corazones. Esa paz que nos llena de alegría, esa paz que nos hace poder acercarnos al Padre confiadamente como hijos, esa paz que solamente Cristo, el príncipe de la paz, nos puede dar. Luego vemos cómo el Señor, que está dando mucha información a sus discípulos, le dice: si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Oiga, su retorno al Padre significaba, hermanos, el coronar su triunfo sobre el mal, el coronar su triunfo sobre el enemigo. Pues no solamente resucitó, y al resucitar pues rompió las cadenas de la muerte, sino que 40 días después de haber resucitado, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a decir que el Señor ascendió al reino de los cielos, que fue recibido por los ángeles y que se sentó a la diestra del Padre. Veamos entonces qué hermoso cómo el Señor ahora está anunciando, ¿verdad?, que Él va al Padre, y que de junto al Padre es que Él va a enviar
el Espíritu Santo de Dios. Todo esto, hermanos, es para nosotros verdaderamente de mucha esperanza, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo está sentado en su trono a la diestra del Padre, porque sabemos que su gran legado a nuestras vidas fue la paz, porque reconocemos verdaderamente que es una paz, no es una paz terrenal, no es una paz hipócrita, es la paz de Dios, la cual genera en el ser humano verdaderamente esa tranquilidad, genera esa conversión, genera verdaderamente esos momentos de comunión con Dios. Y yo quiero aprovechar estos últimos minutos de este audio, hermanos, para invitarle a usted para que tenga esa paz con Dios. Mire, muchas personas piensan que su necesidad consiste en dinero. Hay personas que dicen: yo necesito dinero, yo necesito un trabajo, yo necesito esto, yo necesito lo otro, y no dudo que son necesidades básicas. Pero ¿sabe usted que lo que más necesitamos es a Cristo en nuestros corazones? Lo que más necesitamos es a Dios, es esa comunión con el Señor. Porque de nada le sirve al hombre, de nada le sirve al ser humano, como el mismo Señor dijo, de nada sirve ganar el mundo entero si pierde su alma. De nada sirve de repente tener todo el dinero del mundo si no tenemos paz, si no tenemos tranquilidad, si no tenemos verdaderamente esos valores del reino de Dios manifestándose en nuestras vidas. Por eso es cierto, necesitamos ayuda, hay muchas necesidades básicas que nuestra vida tiene, pero le recuerdo que la necesidad más grande del ser humano es la comunión con Dios. El Señor está verdaderamente esperando por nosotros. El Señor está y tiene tanto control, tiene tantos detalles cuando nosotros le buscamos y le servimos. Yo le animo que ahora entonces recibamos esa paz que el Señor nos da con Dios, con el Padre, esa paz que nos permite poder verdaderamente vivir creyendo, vivir confiado en Dios, confiando en sus promesas, pero por sobre todo de cómo el Señor, Él se va, porque enviará el Espíritu Santo, el cual será para nosotros ese gran consolador, el cual será para nosotros ese paracleto, el ayudador en nuestras vidas. Queridos hermanos, que este hermoso día podamos nosotros verdaderamente recibir esa paz en nuestros corazones, que podamos recibir esa paz en nuestras vidas, y de la mejor manera que podamos también compartirla con nuestro prójimo, compartirla con quienes nosotros nos socializamos, con quienes nosotros verdaderamente tenemos esa amistad, porque esa paz, hermanos, no es como la del mundo. Esa paz es la que sobrepasa todo entendimiento, y nosotros hoy podemos tenerla y compartirla con nuestro prójimo. Finalmente, el Señor va a hablar de que Él cumple y obedece al Padre, porque Él ama al Padre. Esa es la respuesta para poder obedecer nosotros a Dios con total entrega, porque amamos su obra. Por eso, queridos hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres.